En primera fila. Hechos que dan de qué hablar. Gladys en éxitos. Y siguen los tiroteos en Estados Unidos. De hecho, el presidente Joe Biden pide al Congreso prohibir el uso de armas de asalto. Leo la información ya actualizada de lo que ayer compartíamos en el primer resumen sobre el ataque a un colegio una vez más. Las banderas en los edificios oficiales de Estados Unidos ondearán a media asta hasta el 31 de marzo en señal de respeto por las víctimas del tiroteo escolar de este lunes en Tennessee, en Nashville, en el que 3 niños y 3 adultos fueron asesinados a tiros en un colegio privado cristiano. La orden, firmada por el presidente estadounidense Joe Biden, estipula que las banderas del país en la Casa Blanca, así como en todos los edificios públicos del país, en los buques y puertos militares y en las embajadas, consulados en el extranjero, ondearán a media asta hasta la puesta del sol del viernes. El mandatario también habló por teléfono con el gobernador de Tennessee y con el alcalde de Nashville durante la noche de este lunes, según informan fuentes de la Casa Blanca. Y tras conocerse lo sucedido, Biden subrayó en un discurso que debe hacerse con urgencia pues ese cambio en lo que es la ley, y textualmente comentó: debemos hacer más para detener la violencia con armas de fuego, debemos hacer más para proteger nuestras escuelas de forma que no se conviertan en prisiones. Pido al Congreso de nuevo que apruebe mi petición sobre la prohibición de las armas de fuego, y lo dijo al inicio de una cumbre en Washington sobre mujeres emprendedoras. Lo que se sabe del atacante o la atacante se llama Audrey Hale, una exalumna del colegio, es que además de 28 años de edad es una persona trans y bueno, de hecho fue abatida durante el ataque que lamentablemente, como decía, dejó fallecidos niños y adultos. Llevaba 2 rifles y una pistola. En un video publicado este lunes por la noche de la policía de Nashville, se puede ver al atacante llegar en su automóvil a la escuela y entrar disparando con un rifle apoyado en el hombro y otro colgando. La escuela de Covenant, donde tuvo lugar el ataque, es un centro privado que atiende a alumnos desde el preescolar hasta el sexto grado, es decir, hasta unos 11 años. Y en lo que va de año se han reportado al menos 30 incidentes con armas de fuego en escuelas de Estados Unidos que han dejado 8 muertos, 23 heridos, de acuerdo con datos de la organización Everytown for Gun Safety. Tenemos a un invitado justamente especialista en este tema para hablar del problema, de lo que sigue siendo la traba del Congreso, el profesor de Política y Relaciones Internacionales, Eduardo Gamarra. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. El placer es nuestro, profesor, para entender qué tanto más tiene que pasar en Estados Unidos para que finalmente el Congreso apruebe incluso la solicitud ya presentada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la prohibición del uso de armas de asalto. ¿Qué más se necesita para que esto finalmente sea aprobado por el Congreso? Mire, yo creo que es importante entender que hasta el año 2004 esa prohibición ya existía. El ¿Ya? Congreso básicamente dejó que lapsara esa aprobación y llegamos a esta nueva fase de gran polarización del debate por la segunda enmienda. Creo que se interrumpió la comunicación. De hecho, lo que está también compartiendo el profesor Gamarra mientras lo reubicamos, leo lo que fue en su momento también el 24 de enero de 2023, palabras del presidente de Estados Unidos, quien pidió prohibir la fabricación y la venta al público de armas de asalto semiautomáticas tras los últimos tiroteos que habían sido registrados en el estado de California. Y dijo: incluso mientras esperamos a saber más detalles sobre estos tiroteos, sabemos que la lacra de la violencia con armas de fuego en Estados Unidos requiere acciones más decisivas. Eso fue parte de lo que comentó el presidente en un comunicado en el que lamentaba la muerte de 7 personas en la localidad californiana de Half Moon Bay. Eso fue uno de los hechos, pero también después se reportó horas después de ese suceso, un tiroteo en la ciudad de Oakland, en California, que dejó muertos, 7 heridos. El fallecido, según medios locales, era un joven de 18 años. Ambos episodios se produjeron después de que 10 personas perdieran la vida en un tiroteo también en un festival para celebrar el Año Nuevo en China, el Año Nuevo chino en la localidad californiana de Monterey Park, un suburbio cercano a Los Ángeles de población mayoritariamente asiática. Parte de esos ataques, parte de esos hechos que se siguen reportando cada vez con más frecuencia. Profesor Gamarra, ¿decía usted?
Sí, perdóneme, la comunicación acá está un Sí. poco deficiente, pero lo que le decía es que ha habido una regresión en este país respecto al control de armas. A principios de siglo teníamos legislación que prohibía las armas estas de asalto, pero el Congreso dejó que básicamente caducara esa legislación y en el contexto de la polarización que tenemos hoy va a ser extraordinariamente difícil lograr un consenso simplemente para volver a donde estábamos el año 2004. Y hoy entonces lo que tenemos es no solo el problema de las armas de alto calibre, pero sino Ujú. también el tipo de munición que utilizan armas como la AR-15, ¿no? que causan un daño impresionante sobre sus víctimas. Y sin Mm. embargo, a pesar de eso, a pesar de lo letal que son estas armas y esta munición, en el contexto político hay por lo menos un lado de la contienda que no parece, ¿no?, conmoverse primero con la enorme cantidad de situaciones similares. Van más de 130 ahora este año, ¿no? Y probablemente vamos a terminar el año con muchísimas más situaciones iguales y Ujú. un Congreso que no va a hacer nada para cambiar la situación. Además, profesor, uno de los lugares sagrados es el colegio, por ejemplo, y que los niños, los docentes, el personal, tenga que ir con miedo o tenga que, bueno, que recurrirse a una serie de medidas de protección de seguridad para resguardar la vida de los niños, de los jóvenes, es una cosa insólita. Además, un país desarrollado de primer mundo como Estados Unidos, que debería garantizar el mejor ambiente en un espacio tan sagrado como ese de formación dentro de, bueno, las condiciones adecuadas. Ahí la pregunta es sobre la opinión pública, porque entiendo que incluso siendo republicanos, parte de los consultados consideran que definitivamente hay que establecer controles para esa venta fácil de armas consideradas de asalto, ¿no? Armas incluso hasta consideradas de guerra. Entonces, ahí, bueno, que tanto esa opinión pública puede forzar a que los intereses que no dejan que se avance en la aprobación en el Congreso puedan cambiar y tengan que, por incluso intereses político-electorales, replantear esa posición hasta ahora y que usted refiere, pues la que se conoce y se impone. Gladys, lo que usted manifiesta supone cierta lógica en el comportamiento de la opinión pública, pero acuérdese que hay un viejo adagio de la política norteamericana que es que toda la política es local. Y eso significa entonces que lo que es opinión pública nacional, si bien refleja que la mayoría de los norteamericanos quieren que haya control de armas, en las Uh -huh. diferentes comunidades, que es donde se eligen los congresistas, la opinión puede variar, particularmente donde en los sectores más rurales y distritos republicanos, ¿no?, hay una percepción de cualquier intento de controlar cualquier arma va a llevar a una abolición, ¿no?, de la segunda enmienda. Y eso crea situaciones insólitas, por ejemplo, como la de la Florida, que justamente el día viernes el Congreso de la Florida aprobó una ley que nos permite ahora, ¿no?, y el gobernador firmará esta ley sin duda, a pesar de lo que sucedió ayer, ¿no?, nos permitirá como ciudadanos en la Florida portar armas sin ni siquiera tener que recurrir a un permiso. En otras Imagínese. palabras, estas contradicciones tienen que ver con cómo la opinión pública está segmentada en el país. Mm. De hecho, esa propuesta yo pensé que no iba a pasar, porque es algo extremo, insólito, de que sin permiso ni siquiera. Ahí también agrego un argumento que he escuchado a personas que defienden, por ejemplo, el uso de armas y esa segunda enmienda de la Constitución, etcétera, que dicen que el problema no es realmente el arma, sino obviamente los controles que se establecen sobre su uso y a quién se le entrega, porque un carro, y ponen como ejemplo un carro, por ejemplo, que es tan peligroso como un arma. Si alguien maneja mal, se puede llevar un gentío por delante, y de hecho se han cometido incluso atentados terroristas utilizando un vehículo, transporte. Y ahí la pregunta sobre esa lógica de que haciendo esa comparación, pues lo que dicen es que faltaría más, básicamente, es el control sobre sí, quienes portan, quienes usan el arma,
que tan capacitados estén, que pasen por niveles incluso de capacitación para poder llegar a armas más complejas, ¿no? Y que puedan hacer todavía mucho más daño, que para mí toda arma hace daño, en fin, pero la realidad es que hasta qué punto ese argumento es válido. ¿Cómo lo interpreta usted, profesor Gamarra? Es que mire, para conducir un automóvil usted necesita una licencia, ¿no es cierto? Usted necesita Exacto. rendir un examen, necesita que el Estado o la ciudad donde usted vive certifique que usted tiene la capacidad de manejar ese automóvil, ¿no? Es muy diferente de decir que en el caso de las armas, ¿no? Porque esta lógica de que las armas no matan, los individuos matan, es precisamente por eso. Por ejemplo, la persona que cometió ese acto barbárico ayer probablemente tenía algún problema psicológico o psiquiátrico, ¿no? Pero no hemos logrado en este país siquiera, ¿no? Que en el Congreso se apruebe una ley que diga que la gente que tiene algún desorden psiquiátrico o que se haga, por ejemplo, una evaluación psicológica antes de poder acceder a las armas. No, la tendencia es completamente en la dirección opuesta. La tendencia Claro. es de parte de lo que tenemos acá en la Florida con el gobernador DeSantis. Él piensa que no solo que no debe haber una licencia para portar armas, pero ni siquiera la verificación de antecedentes. Entonces, imagínese la situación. Yo creo, mire, le doy una breve anécdota. Hace también 2 días, acá en la ciudad de Miami, una señora se peleó por un parqueo con otras personas y desenfundó un arma, ¿no? Porque pensaba que era ese parqueo era lo que ella consideraba su propiedad porque ella lo había visto primero y por eso tenía el derecho de sacarle un arma. O sea, Wow. ese tipo de lógica es a la que estamos llegando, ¿se da cuenta? Y entonces, si bien esa señora tenía el derecho a deportar armas, no tiene el derecho de desenfundarlo para pelearse por un parqueo. Imagínese sin el permiso, a dónde vamos a llegar. Entonces, ¿Dónde creo podemos que este es llegar un y que eso debate nacional prospere? profundo. Desafortunadamente, la tendencia va en la dirección equivocada. A pesar de que vamos a tener, le aseguro, Gladys, ¿no? que vamos a tener más matanzas este año y que usted va a estar teniendo programas y entrevistados Ay, no. diciéndole básicamente lo mismo que yo le acabo de decir. Esa es la triste No. realidad que vive este país en este momento. Y nada se hace, realmente todo se marca dentro de los intereses políticos, electorales, económicos. Es lamentable porque es uno de muchos temas que no prosperan, por ejemplo, ¿no? Que no se atienden desde el fondo, desde la base, desde hace rato, así es, porque otro es el tema migratorio también, pero en fin, este en particular que, bueno, hace tan vulnerable a la población y además estamos hablando hasta de niños y adolescentes en un lugar, como decía, tan sagrado como los colegios. Pero también ahí, y ya con eso cierro, profesor Gamarra, ese también patrón de atacar colegios. Sí, otra vez, imagínese por ejemplo, no para hacer un argumento causal, ¿no? Pero ¿cuántos casos ya tenemos de estudiantes que han recibido bullying en el colegio, que luego no intentan vengarse gracias al acceso a armas? Van por lo menos 2 o 3 casos solo este año que conocemos. El año pasado, el caso en Texas, ¿no? Ese caso tan prominente, ¿no? Fue un caso de un niño con bullying, con problemas mentales, que tuvo acceso legal a armas y que luego fue a la escuela, ¿no? Más o menos para vengarse, supongo. Esa situación es en la que estamos viviendo hoy. Hay una crisis en este país de salud mental profundo, ¿no? Y hay una crisis política que lleva a esta interpretación de una enmienda constitucional de finales del siglo XVIII, ¿no? Interpretada en un contexto completamente diferente en el siglo XXI. Claro.
Así es, son varias las aristas que tendrían que abordarse al mismo tiempo, pero principalmente eso, por lo menos que el Congreso considere la prohibición, el acceso tan fácil a armas de asalto, pero además con eso que usted también Exactamente. comenta, profesor, claro, el seguimiento, además la preparación, las condiciones adecuadas, el estudio psicológico, los antecedentes, todo eso incluso con frecuencia para saber quiénes realmente portan, llevar ese registro, obviamente que sean personas capacitadas para no hacer uso de esas armas, como lo estamos viendo, ¿no? Así Porque es. exacto, mucho Así por es, revisar y por exactamente. hacer con urgencia. Gracias, profesor. Eduardo Gamarra, profesor de Política y Relaciones Internacionales, es CEO de Interrate Communication and Research. Me